Bonita tinta, Rox. ¿Perdiste una apuesta o algo? Las risas estallaron alrededor del taller de motores. Lena se quedó en silencio, ajustando un perno. Luego vino otra voz. Brox, ¿dónde demonios te hiciste ese tatuaje? El coronel dio un paso adelante, con los ojos fijos en su brazo. Luego se quitó la chaqueta. El mismo tatuaje, los mismos ojos penetrantes de águila grabados en su hombro. Todo sonido desapareció. Incluso los motores dejaron de ronronear. Nadie entendía lo que estaban viendo, pero todos lo sentían. ¿Qué significa? ¿Quién es Lena Rock? Estás a punto de descubrirlo. Deja un 1 si eres nuevo, 2 si has estado aquí antes. No olvides dar like y suscribirte para historias que nunca debieron salir a la luz. El aire húmedo del taller de motores de la base Daston, espeso con el aroma persistente del diésel, el aceite hidráulico y el agudo olor metálico del óxido, era el mundo de Lena Rock. Era un abrazo familiar, casi reconfortante, una presencia constante que había definido su existencia durante la mayor parte de 5 años. Cada clank resonante de una llave conectando con metal obstinado. Cada gemido agudo de una herramienta neumática, el ronroneo gutural profundo de un motor cobrando vida. Estos eran las notas individuales en la compleja sinfonía de sus días. Lena, mecánica por designación oficial, era más que solo un engranaje en la vasta máquina militar. Era un accesorio casi invisible pero absolutamente indispensable. Su cobertura estaba meticulosamente elaborada, perfeccionada durante años de práctica diligente, callada, discreta, completamente dedicada a su trabajo. Se fundía perfectamente en el ruido de fondo de la base. Se movía con una economía de movimiento que hablaba volúmenes sobre su eficiencia. Sus manos, a menudo manchadas de negro con grasa y mugre, poseían una precisión sorprendente, un testimonio silencioso de un tipo de entrenamiento diferente, uno muy alejado de los diagnósticos automotrices estándar. Era a quien los otros mecánicos llamaban cuando un UMB se negaba a revelar sus secretos. La que podía revivir al camión de transporte más obstinado, diagnosticar los fallos eléctricos más elusivos con un entendimiento casi intuitivo. Realizaba sus deberes sin alardes, sin quejas, desvaneciéndose en el fondo una vez que su tarea estaba completa. Sin embargo, hoy, la sinfonía familiar del taller de motores fue perforada por un zumbido discordante, un bajo, insidioso murmullo de risitas, susurros y miradas puntuales que parecían seguirla como una sombra no deseada. Había comenzado sutilmente, una ceja alzada aquí, una conversación susurrada que moría abruptamente al acercarse ella, una tos nerviosa. Luego vinieron las pantallas de los teléfonos brillando como fragmentos maliciosos de vidrio bajo las luces fluorescentes ásperas del hangar. Cada una mostrando la misma imagen. Era su antebrazo ampliado, pixelado pero inconfundiblemente suyo. Específicamente, era el contorno desvaído, casi indistinguible de un tatuaje de ojos de águila. La imagen era granulada, distorsionada, una captura de mala calidad, pero lo suficientemente clara para un reconocimiento instantáneo, y lo suficientemente clara, resultó, para una ridiculización pública cruel. Los subtítulos acompañantes pasaban de teléfono en teléfono, de pantalla en pantalla, eran una letanía de pinchazos sarcásticos. Cada uno un pinchazo de aguja diseñado para sacar sangre. Ojos de águila, más bien paloma borrosa, decía uno, debajo de un círculo dibujado crudamente alrededor de la tinta desvaída. Otro se burlaba, ¿se supone que eso es duro? Parece el garabato de un niño de jardín de infantes. Uno particularmente mordaz bromeaba, alguien tratando de ser rudo con poco presupuesto. La próxima vez, invierte en un artista real, Rock. Los barracones, típicamente un crisol de camaradería ruda y bromas de buen humor, se habían transformado en un teatro de crueldad casual de manera disturbadoramente rápida, y Lena era la estrella involuntaria e indeseada del espectáculo. Ella sabía exactamente cuándo había comenzado este espectáculo público. Fue 2 días antes, mientras estaba inmersa en el reemplazo de un alternador agarrotado en un MRAP notoriamente caprichoso, un vehículo blindado monstruoso conocido por sus peculiaridades mecánicas.
El ángulo requería que contorsionara su cuerpo, sus brazos extendidos en un ángulo incómodo, revelando inadvertidamente el tatuaje a un selfie accidental tomado por el soldado Mellor, un recluta de rostro fresco. Miller, un chico bien intencionado pero completamente despistado, había estado documentando entusiastamente su primera experiencia real con una llave para sus seguidores en redes sociales. La había etiquetado en la publicación, un acto ingenuo de camaradería, completamente inconsciente de la naturaleza sensible de lo que había expuesto inadvertidamente. La imagen, una vez pública, una vez liberada en el éter digital, había sido arrebatada, recortada y recirculada con una velocidad asombrosa por otros con intenciones mucho menos inocentes. Era un detalle pequeño, casi insignificante para cualquiera más, una mera pieza de arte en la piel desvaído. Pero para Lena, era una grieta profunda en una fachada perfectamente construida, una fisura peligrosa, amenazando con exponer la vida meticulosamente enterrada que había trabajado tan duro para ocultar durante años. Cada día desde entonces, los susurros habían crecido más fuertes, las miradas más directas, la burla digital transformándose en una tensión palpable dentro del taller de motores. Hoy, la burla alcanzó su crescendo inescapable. Lena estaba encorvada sobre el motor masivo y perpetuamente recalcitrante de un camión de transporte, su cabeza medio enterrada en sus entrañas grasientas y metálicas cuando la voz cortó el caos del taller de motores como una sierra oxidada. Era fuerte, confiada y completamente desprovista de autoconocimiento. El soldado Calhoun, un recluta nuevo recién salido del entrenamiento básico, encarnaba toda la audacia y la confianza no ganada de la juventud. Era todo arrogancia y fanfarronería. Su cabello gelificado pulcramente y su sonrisa perpetuamente presumida eran un testimonio de su sentido inflado de autoimportancia. Calhoun era el soldado arquetípico que confundía una boca grande con liderazgo, la bravuconería con valentía. Estaba parado a solo unos metros de Lena, rodeado por un pequeño grupo de sus pares igualmente verdes e impresionables, sus rostros una mezcla de excitación nerviosa y anticipación. Hizo un gesto sutil en dirección a Lena, aunque no lo suficientemente sutil para escapar de la atención de nadie. «Oye, Rock». La voz de Calhoun retumbó, llevando fácilmente a través del espacio cavernoso del hangar, amplificada por los techos altos. «Escuché que te hiciste algo de tinta ahí. ¿Algún tipo de símbolo de aspirante a fuerzas especiales, eh?» Ojos de águila tratando de verse dura para la carrera de suministros. Una oleada de risitas nerviosas se extendió por la pequeña audiencia cautiva de Calhoun. Miraban de Lena, aún de espaldas a ellos, a Calhoun, luego de nuevo, sus expresiones una mezcla fluctuante de aprensión y diversión, inciertos de cómo se desarrollaría este enfrentamiento. Lena, aún doblada sobre el motor, no movió un músculo. Sus manos continuaron trabajando con una precisión constante, casi rítmica, sus nudillos blancos mientras aplicaba fuerza a un perno obstinado. Sus movimientos suaves y económicos. La falta de cualquier reacción inmediata de ella, sin embargo, solo pareció envalentonar a Calhoun, quien confundió su silencio con miedo o sumisión. «Vamos, Ro, no seas tímida», presionó, dando un paso audaz más cerca, su voz goteando con preocupación fingida. «Muéstranos el poderoso pájaro. ¿Se supone que hace que las llaves vuelen más rápido? ¿O tal vez solo te ayuda a ver mejor esas partes grasientas, eh? ¿Como algún tipo de superpoder de mecánico?» Más risas, más fuertes esta vez, estallaron de su pequeño círculo. Algunos de los mecánicos más viejos y experimentados miraron por encima, sus expresiones una mezcla compleja de incomodidad, desaprobación callada y una cierta fascinación desapegada. Sabían que Lena Rock era diferente. Habían visto cómo manejaba la presión, presenciado su calma inquebrantable bajo las averías más frustrantes y caóticas. Pero nunca la habían visto atacada de esta manera, expuesta y ridiculizada de forma tan pública y personal. La mayoría esperaba una reacción, un estallido, una réplica defensiva. Lena finalmente se enderezó, sus movimientos fluidos y sin prisa, su espalda enderezándose, sus ojos, del color de nubes de tormenta reuniéndose en un horizonte distante, se encontraron con los de Calhoun. No había ira allí, ni defensividad, ni siquiera el más mínimo destello de molestia en sus profundidades, solo una calma profunda, casi inquietante.
Era el tipo de calma que sugería no indiferencia, sino una quietud profunda casi antigua en su interior. Un núcleo callado que permanecía intacto por la turbulencia superficial a su alrededor. Su rostro, manchado con rayas oscuras de grasa y aceite, permaneció completamente impasible. Una máscara de compostura ilegible. Su silencio no era vacío. Era un escudo, inquebrantable, impenetrable. Calhoun, momentáneamente desconcertado por su total falta de reacción, titubeó ligeramente. Su sonrisa presumida vaciló. Había esperado un rubor, un tartamudeo, quizás una réplica acalorada y defensiva, o incluso una retirada llorosa. Había esperado el usual espectáculo teatral de humillación. En cambio, no obtuvo nada. Esta mecánica callada y discreta, el objeto de sus burlas fáciles, no estaba jugando según sus reglas preconcebidas. Ni siquiera le había dado la satisfacción del reconocimiento. ¿Qué? ¿El gato te comió la lengua, Rock? Calhoun intentó recuperar el equilibrio, su bravuconería vacilante, un toque de desesperación colándose en su voz. Solo pregunto, solo curiosidad por la tinta elite. Enfatizó la palabra elite con una mueca, estirando las sílabas, tratando de inyectar más mordacidad a su acto desvaído. El intento sonó hueco, incluso para sus propios oídos. Lena simplemente le dio la espalda, sus movimientos fluidos y eficientes, un despido silencioso y absoluto. Tomó una herramienta de diagnóstico, sus dedos moviéndose sobre sus botones con facilidad practicada, su enfoque regresando completamente al motor del camión. Era un despido más potente que cualquier insulto gritado. Una declaración callada de que las palabras de Calhoun estaban por debajo de ella, por debajo de su atención, casi por debajo de su desprecio. Actuaba como si él fuera una mosca irritante, zumbando alrededor de su oreja, fácilmente ignorada, rápidamente olvidada. Tenía un trabajo que hacer, pero no todos lo ignoraban. Al otro lado del taller de motores, cerca de los estantes de inventario de piezas, el sargento Granger estaba de pie, sus formidables brazos cruzados sobre su pecho igualmente formidable. Granger era un suboficial de carrera, áspero y sin tonterías, con ojos que no se perdían absolutamente nada. Había visto innumerables reclutas como Calhoun venir e ir, toda fanfarronería y muy poca sustancia, su bravuconería de corta duración rápidamente humillada por las realidades de la vida militar. También había observado a Lena Rock durante años, una presencia callada, casi espectral. Había visto su eficiencia silenciosa, su enfoque inquebrantable, la calma casi sobrenatural que poseía, incluso cuando el caos a su alrededor amenazaba con abrumar a los demás. Siempre había sentido que había algo más en Lena, algo que no encajaba del todo en el molde de una humilde mecánica del taller de motores, algo que su cobertura civil parecía obscurecer intencionalmente. La mirada de Granger se demoró en Lena, un destello de evaluación profesional en sus ojos antes de cambiar a Calhoun, un brillo frío y duro asentándose en sus profundidades. No intervino. No todavía. Simplemente observó. Vio cómo Lena continuaba su trabajo, sus hombros rectos, su cabeza en alto, su enfoque inquebrantable. Vio cómo Calhoun, después de unos intentos más débiles y patéticos para provocar una reacción, finalmente se escabulló, su risa muriendo en su garganta, su pequeña audiencia voluble dispersándose, su atención ya pasando a otra cosa. La humillación pública que había buscado tan ansiosamente infligir a Lena había, en un giro sutil, casi poético, rebotado de vuelta sobre él mismo. Granger había presenciado a Lena en situaciones de alta presión antes, una línea hidráulica reventando a centímetros de su rostro, rociando fluido corrosivo, un motor contrafuego con un estruendo ensordecedor como rugido, un vehículo masivo luchando inesperadamente hacia adelante durante el mantenimiento de rutina, amenazando con aplastar cualquier cosa en su camino. En cada instancia, Lena había reaccionado con una calma casi preternatural, sus movimientos precisos, sus ojos agudos, su toma de decisiones instantánea e impecable. Otros podrían retroceder, gritar o incluso entrar en pánico. Su entrenamiento momentáneamente anulado por el instinto. Lena simplemente actuaba, su cuerpo y mente moviéndose como uno con una eficiencia que rayaba en lo extraordinario. Este incidente con Calhoun,
por trivial que pareciera en la superficie, reforzaba la sospecha de larga data de Granger, solidificándola en una convicción innegable. No era solo calma ordinaria. Era un control más profundo, arraigado, un acero silencioso forjado bajo presiones que él no podía imaginar, presiones que ciertamente no eran parte del entrenamiento estándar de mecánica. Sabía que ese tatuaje desvaído no era alguna pieza de arte elegida al azar de una hoja de diseños. Y sabía con absoluta certeza que Lena Rock no era solo una mecánica. No sabía qué era, qué secretos llevaba debajo de ese exterior discreto. Pero sabía con certeza que era más. Silenciosamente tomó nota, los engranajes en su mente analítica experimentada girando, almacenando esta observación junto con muchas otras de los años que la había observado. El taller de motores lentamente regresó a su ritmo usual, el incidente desvaneciéndose en el ruido de fondo. Pero para el sargento Granger, una sospecha silenciosa se había profundizado en una convicción firme e inquebrantable. Y para Lena Rock, el incidente, aunque momentáneamente desagradable y exponedor, había confirmado su mayor y más persistente miedo. Las grietas en su disfraz cuidadosamente construido estaban creciendo más amplias, amenazando con revelar la vida peligrosa y exigente que había trabajado tan duro para enterrar debajo de capas de grasa, aceite y soledad silenciosa. Los ojos de águila desvaídos ya no eran solo un recuerdo. Eran un faro y alguien en algún lugar estaba empezando a notarlo. El aire en el taller de motores de la base Daston, usualmente un caos de herramientas golpeando y motores acelerando, colgaba pesado con un silencio casi antinatural. Era el tipo de silencio que cae justo antes de una tormenta, o quizás en este caso, el silencio antes de que una verdad enterrada hace mucho tiempo finalmente arañara su camino a la superficie. Hoy era el día de la inspección general de la base, un ritual anual que traía un sentido aumentado de tensión y atención meticulosa al detalle. Cada llave estaba alineada. Cada baldosa del piso brillaba, cada vehículo estaba en un estado impecable listo para el desfile. La atmósfera general era de perfección tensa mientras varias unidades intentaban superarse unas a otras bajo la mirada escrutadora de los altos mandos. El coronel Salas Ward, el comandante de la base, era una figura de autoridad silenciosa, su presencia demandando atención sin exigirla. Se movía con un paso medido, su uniforme impecablemente planchado, su cabello plateado captando la luz mientras inspeccionaba su dominio. Ward era un hombre cuya reputación lo precedía, un oficial condecorado conocido por su intelecto penetrante y una habilidad casi inquietante para ver más allá de la superficie. Sus ojos, del color del whisky envejecido, no se perdían nada. Estaba acompañado por un séquito de oficiales subalternos y suboficiales de rostro severo, sus portapapeles listos, sus expresiones reflejando su propio semblante serio. Se movían sistemáticamente a través del taller de motores, verificando inventario, inspeccionando equipo, evaluando la preparación de la unidad. Lena Rock, siempre la profesional, estaba haciendo su parte, limpiando meticulosamente un chasis bajo la bahía elevada de un camión de transporte. La tarea era rutinaria, mundana incluso. Pero la realizaba con la misma intensidad enfocada que aplicaba a cada desafío mecánico. Estaba en un estado de conciencia controlada, sus sentidos sintonizados con los cambios sutiles en la habitación, los murmullos silenciados, el acercamiento del equipo de inspección. El incidente con el soldado Calhoun aún resonaba débilmente en el fondo de su mente, un zumbido de baja frecuencia de inquietud. La exhibición pública de su tatuaje la había sacudido más de lo que quería admitir, una vulnerabilidad expuesta, un secreto amenazado. Trabajaba rápidamente, eficientemente, deseando nada más que terminar su tarea asignada y fundirse de nuevo en el fondo, convirtiéndose una vez más en la mecánica invisible. Mientras el coronel Ward y su séquito se acercaban, el silencio alrededor de su procesión se intensificaba. Cada mecánico en su camino se ponía rígido, parándose en atención, ofreciendo saludos crispados. Ward los reconocía con un asentimiento, su mirada barriendo sobre el cromo pulido y las superficies recién pintadas. Era meticuloso, sus ojos no perdían ningún detalle, por pequeño que fuera. Mientras se acercaba a la bahía de Lena, sus pasos, usualmente firmes y decididos, parecieron dudar casi imperceptiblemente.
Lena, con su espalda mayormente hacia el grupo acercándose, estaba solo limpiando un parche particularmente obstinado de aceite de la parte inferior del camión. Su manga enrollada hasta el codo revelaba la totalidad de su antebrazo. El tatuaje de ojos de águila, desvaído y desgastado por años de sol y trabajo duro, era claramente visible. Era un diseño simple. Dos ojos de águila estilizados, agudos y depredadores, su mirada fija en un punto invisible delineado en lo que alguna vez fue tinta negra vibrante, pero ahora se parecía a un boceto de carbón. Para el ojo no entrenado, podría haber parecido cualquier otro tatuaje temático militar. Quizás un guiño a una unidad específica o un emblema personal, pero para alguien que sabía, alguien que verdaderamente veía, era mucho más. El coronel Ward se detuvo en seco. Su paso, que había sido tan fluido y decidido momentos antes, cesó con una abruptitud que se extendió a través de sus oficiales acompañantes. El aire se espesó, cargado con una tensión no dicha. Sus ojos, usualmente escaneando ampliamente, se entrecerraron, fijándose en la tinta desvaída en el antebrazo de Lena. No parpadeó. No habló. Simplemente miró. Una mirada tan intensa que parecía quemar un agujero a través del aire mismo. No era una mirada de curiosidad o incluso de reconocimiento, sino algo mucho más profundo. Un shock profundo, casi incrédulo, rápidamente enmascarado por un control inquebrantable. Los murmullos de su séquito murieron completamente. El único sonido era el zumbido distante de la base, un mundo alejado del tableau repentinamente congelado en el taller de motores. Lena, sintiendo instintivamente el cambio repentino en la atmósfera, se retiró lentamente de debajo del camión. Mientras se enderezaba, limpiando sus manos en un trapo, sus ojos se encontraron con los del coronel Ward. Por un segundo fugaz, una eternidad se extendió entre ellos, una pregunta no dicha colgando en el aire. Luego, con una quietud calculada que era completamente hipnótica, el coronel Ward comenzó a moverse. Sus movimientos eran deliberados, precisos, cada acción cargada con un significado inmenso. Alcanzó los botones de su chaqueta de uniforme. El latón pulido brilló mientras sus dedos deshacían los cierres uno por uno. La tela crispada de la chaqueta se separó, revelando el verde oscuro de su camisa de vestir debajo. La habitación, ya silenciosa, descendió a un silencio aún más profundo y profundo. Cada ojo estaba en el coronel, cada aliento retenido, y luego él retiró el cuello de su camisa, exponiendo la parte superior de su hombro izquierdo. Allí, grabado en su piel con mucha más claridad y vibrancia que el de Lena, estaba un tatuaje idéntico de ojos de águila. La misma mirada depredadora aguda, la misma estilización distinta. No estaba desvaído. Era un testimonio de retoques recientes. Una marca deliberadamente mantenida crispada y visible. Era inconfundible. Un jadeo colectivo, suave e involuntario, se extendió a través de los espectadores. Los oficiales subalternos, los suboficiales, incluso los mecánicos endurecidos que lo habían visto todo, todos estaban en un silencio atónito. Sus rostros registraban una mezcla de asombro, confusión y realización Danning. Esto no era meramente un símbolo compartido. Era una declaración. La vista del coronel, el comandante de base altamente respetado, portando el mismo tatuaje burlado que la mecánica silenciosa, destrozaba cada noción preconcebida que tenían sobre Lena Rock. La mirada del coronel Ward, ahora un enfoque duro como el acero, se movió de su tatuaje de vuelta a Lena. Sus ojos contenían una profundidad de comprensión, una historia compartida que pasaba por alto las palabras. Luego giró su cabeza ligeramente, dirigiéndose al oficial más cercano en una voz que era baja, resonante y completamente desprovista de cualquier emoción, pero cargada con un peso innegable. Sargento mayor, comenzó, su voz cortando el silencio como un bisturí. Cancele el resto de la inspección para esta sección y asegúrese de que el soldado Calhoun sea reasignado a deberes de letrina de inmediato por el resto del mes bajo supervisión cercana. El sargento mayor, un hombre fornido que raramente se inmutaba, tragó saliva y dio un saludo rígido. El mensaje era claro. La crueldad casual de Calhoun no había pasado desapercibida, ni quedaría sin castigo.
Luego Ward volvió su atención completa a Lena, su voz bajando aún más, apenas por encima de un susurro, pero resonando con una autoridad que no dejaba lugar a preguntas. Ro, dijo, sus ojos aún fijos en los de ella, un destello de algo antiguo pasando entre ellos. Hizo un gesto sutil con su barbilla hacia una puerta discreta sin marcar al final del taller de motores. Una puerta que pocas personas notaban, mucho menos sabían a dónde llevaba. Mi oficina ahora. Y luego las palabras que confirmaban todo, que retiraban la cortina sobre el mundo cuidadosamente construido de Lena. Ella no es de logística. La declaración colgaba en el aire, resonando en las mentes atónitas de todos los presentes. Ella no es de logística. Era una frase simple, pero cargaba implicaciones monumentales. Logística era la designación oficial en el expediente personal de Lena, la cobertura silenciosa y discreta que había mantenido durante años. Las palabras del coronel despojaban esa cobertura en un solo golpe quirúrgico. Implicaba un rol más profundo, más significativo, un pasado mucho más complejo que lo que cualquier uniforme de mecánica podía sugerir. El sargento Granger, que había estado observando toda la interacción desde la distancia, sintió una vindicación silenciosa extenderse a través de él. Sus sospechas de larga data sobre Lena Rock, esos sentimientos vagos e infundados de que era más de lo que parecía, no solo fueron confirmados, sino dramáticamente amplificados. Vio cómo Lena, sin una palabra, sin un cambio en la expresión, simplemente asentía. Una inclinación sutil, casi imperceptible de su cabeza. Se quitó los guantes de trabajo, los dobló pulcramente y los colocó en el banco de trabajo. Sus movimientos permanecieron deliberados, sin prisa, pero debajo de la exterior calmada, una corriente silenciosa de reconocimiento y preparación comenzó a agitarse. Los años de cobertura silenciosa y meticulosa, la oscuridad deliberada ahora estaban irrevocablemente destrozados. El fantasma de su pasado había finalmente resurgido, anunciado no por un susurro, sino por la verdad cruda e innegable de tinta compartida. El taller de motores, aún envuelto en su silencio atónito, acababa de presenciar el primer temblor de un cambio sísmico, un momento que alteraría para siempre la percepción de Lena Rock y quizás la naturaleza misma de la base Daston. La revelación del tatuaje coincidente del coronel no era solo un reconocimiento. Era una convocatoria. Y Lena, sin siquiera ser preguntada, sabía precisamente lo que significaba. Estaba siendo llamada a casa. El silencio estéril, casi opresivo de la sala de reuniones privada del coronel Ward se sentía como un peso físico después del silencio atónito del taller de motores. Esta no era la oficina pulida e impersonal donde conducía sus deberes de comando diarios. Esta era una cámara más profunda, más segura escondida en un ala raramente accesible de la base, sus paredes insonorizadas, su atmósfera misma zumbando con un zumbido de baja frecuencia de tecnología clasificada. La habitación estaba escasamente amueblada. Una gran mesa de madera oscura dominaba el centro, rodeada por un puñado de sillas de respaldo alto. Un solo monitor grande en una pared mostraba una pantalla de inicio de sesión genérica, esperando que sus secretos fueran desvelados. El aire, reciclado y fresco, llevaba un leve olor metálico, un contraste marcado con la grasa y el aceite de su dominio usual. Lena Rock entró primero, sus movimientos tan fluidos y sin prisa como siempre. Sin embargo, debajo de su exterior compuesto, un torbellino de instintos dormidos comenzó a agitarse. Su mente, usualmente enfocada en torque, especificaciones y líneas de combustible, ahora corría, procesando las implicaciones de la convocatoria silenciosa del coronel. El tatuaje coincidente, la comprensión no dicha en sus ojos, sus palabras escalofriantemente precisas, ella no es de logística. Era un código, un disparador. Una puerta cerrada hace mucho tiempo y fuertemente custodiada estaba siendo forzada a abrirse. El coronel Ward siguió, su chaqueta de uniforme ahora de nuevo en su lugar, ocultando los ojos de águila gemelos. Su rostro, usualmente una máscara de autoridad calmada, contenía una tensión sutil, un toque de algo más profundo, algo cargado. Cerró la pesada puerta reforzada detrás de ellos con un clic suave que resonó con finalidad, sellándolos del resto del mundo. No ofreció un asiento, no se involucró en charla trivial. El tiempo, parecía,
era esencial. Rock, comenzó Ward, su voz baja, casi un rugido. Ha pasado mucho tiempo desde que vi esa marca en el campo. Pensé que era el último que la llevaba, o al menos el último que aún servía abiertamente. Caminó hacia el monitor, su espalda hacia Lena por un momento, sus dedos tecleando rápidamente una serie compleja de comandos. Archivos comenzaron a destellar en la pantalla, flujos de datos encriptados desplazándose demasiado rápido para que el ojo los discerniera. Lena permaneció en silencio, su mirada fija en la parte trasera de su cabeza. Sabía que la marca, el tatuaje de ojos de águila, era más que solo un símbolo. Era un juramento, una cicatriz, una tarjeta de membresía a un club tan exclusivo, tan profundamente enterrado que la mayoría en el ejército ni siquiera sabía que existía. Echo Vortex. El nombre, cuando finalmente se manifestó en su mente, envió un escalofrío por su espina dorsal, no de miedo, sino de reconocimiento profundo. Una unidad fantasma de verdad, pensada defunta hace mucho tiempo, sus miembros dispersos, sus operaciones borradas del registro público. La pantalla se estabilizó, mostrando una sola imagen cruda, una cabeza de águila estilizada, sus ojos entrecerrados, penetrantes, idéntica a los tatuajes en sus brazos. Debajo, en letras audaces y crudas decía, Echo Vortex, Unidad de Operaciones Clasificadas, desmantelada oficialmente. Ward se giró, su mirada barriendo sobre Lena, evaluándola con la misma intensidad aguda que ella lo había visto aplicar a un motor problemático. Fuiste buena, Rock. Malditamente buena, una de las mejores. Y desapareciste, justo como el resto de nosotros. La historia oficial era disolución de la unidad, activos reasignados, registros purgados, una ficción conveniente. Hizo una pausa, sus ojos entrecerrándose ligeramente. Pero conoces la verdad, ¿no? No fuimos solo desmantelados. Fuimos barridos bajo la alfombra, borrados por razones que solo ahora comienzan a resurgir. Lena asintió lentamente. Sabía lo suficiente. Después del incidente, las órdenes bajaron. Nos dijeron que nos dispersáramos, que nos hundiéramos profundo, que nos convirtiéramos en alguien más, que nos desvaneciéramos. Su voz era suave, desprovista de emoción. Una neutralidad practicada que se había convertido en su configuración predeterminada durante años. Elegí mecánica. Siempre útil, siempre pasada por alto. Y lo hiciste bien, reconoció Ward, un destello de algo áquina respeto en sus ojos. Demasiado bien quizás. Fuiste invisible hasta ahora. Hizo un gesto de vuelta a la pantalla. Echo Vortex nunca estuvo verdaderamente defunta, solo dormida. Su existencia negada, sus miembros desautorizados, una contingencia. Y ahora su voz se volvió grave. Esa contingencia está agitándose porque alguien, Rock, está rastreando a cada sobreviviente de Echo Vortex. La mandíbula de Lena se tensó imperceptiblemente. El tatuaje era una señal y ahora un objetivo. Precisamente. Confirmó Ward, su voz escalofriantemente calmada. Los ojos de águila eran nuestro reconocimiento silencioso, nuestra forma de identificarnos mutuamente si lo peor ocurría, si alguna vez necesitábamos reenganchar. Un mecanismo de seguridad. Ahora es un rastro de migas. Alguien tiene acceso a inteligencia clasificada que no debería existir. Saben quiénes somos. Saben dónde estamos, y están viniendo. Caminó hacia la mesa, activando un pequeño proyector oculto. Un mapa holográfico brilló a la vida sobre la mesa, mostrando una serie de puntos rojos dispersos por el globo. Cada punto pulsaba débilmente. Estos son las últimas ubicaciones conocidas de personal verificado de Echo Vortex. La mayoría como tú se hundió profundo bajo tierra. Nuevas identidades, nuevas vidas. Pero en los últimos meses, estos puntos han estado desapareciendo. No solo oscureciéndose, desapareciendo permanentemente. La mirada de Lena barrió el mapa. Su desapego profesional momentáneamente dando paso a un frío temor. Estos eran sus fantasmas, sus hermanos y hermanas en armas, los únicos que verdaderamente entendían los horrores que habían enfrentado, los sacrificios que habían hecho. Verlos cazados sistemáticamente, eliminados uno por uno,
encendió una chispa profunda dentro de ella. ¿Qué sabes sobre la naturaleza de la amenaza?, preguntó Lena, su voz más aguda ahora, la fachada de la mecánica finalmente comenzando a agrietarse. Ward se giró del mapa, sus ojos fijándose en los de ella. Y aquí era donde el nuevo giro, el punto culminante emocional profundo entraba en la habitación. Ahí es donde se complica y se vuelve personal. Rock, ¿recuerdas la Operación Quimera? ¿La OP en Kandahar 08? ¿La que salió mal? ¿La que supuestamente nos desmanteló? Los ojos de Lena, usualmente tan calmados, destellaron con un destello de dolor distante. Recuerdo cada detalle, cada rostro, cada decisión, cada error. Quimera, la misión que perseguía sus sueños, el crisol que la había forjado en el fantasma que se convirtió. La misión donde todo salió mal. Fuimos emboscados, continuó Ward, su voz más suave ahora, casi dolorida. La inteligencia estaba comprometida. Fue una masacre. Fui herido gravemente, acorralado, pensé que era el fin. Hizo una pausa, tomando una respiración lenta y profunda, su mirada inquebrantable. Mi informe oficial, el que me obligaron a firmar, decía que fui extraído por un equipo de flanqueo, procedimiento estándar. Pero eso era una mentira conveniente para cubrir el fracaso total y la verdadera naturaleza de nuestros activos. Ward dio un paso más cerca de Lena, su voz bajando a un susurro casi, lleno de una sinceridad cruda que cortaba a través de su compostura practicada. Rock, fuiste tú. Se suponía que estabas cubriendo el punto de exfiltración a millas de distancia, pero desobedeciste órdenes, me rastreaste a través de ese infierno y me sacaste contra probabilidades imposibles. Me extrajiste, me estabilizaste y me llevaste a una casa segura antes de que cualquier canal oficial siquiera supiera que estaba vivo. Nunca presentaste un informe, nunca tomaste crédito, nunca dijiste una palabra al respecto. Lena se inmutó, un tensado sutil de su mandíbula. Era verdad que lo había hecho. Una decisión rebelde, un acto de instinto puro y lealtad profunda. Lo había visto expuesto y sangrando, y la idea de dejarlo, incluso bajo órdenes directas, había sido impensable. Lo había visto no como un oficial al mando, sino como un compañero soldado, un miembro de su verdadera familia, atrapado en una trampa mortal. Se había movido a través de líneas enemigas como una sombra, un fantasma de venganza y rescate. Su entrenamiento la empujaba más allá de todos los límites. Había sido su infierno personal, un secreto que había llevado, una carga que pesaba fuertemente. Sin embargo, nunca había considerado revelarlo. Era simplemente lo que hacía. Sin elogios, sin reconocimiento, solo la satisfacción sombría de una vida salvada, incluso cuando tantas otras se perdían. ¿Por qué? Presionó Ward, sus ojos buscando los de ella, una vulnerabilidad en su mirada que ella nunca había visto antes. ¿Por qué no dijiste nada? Arriesgaste todo, desobedeciste órdenes directas y luego simplemente desapareciste sin rastro de crédito. La mirada de Lena era distante, mirando a través de él, viendo el pasado. El crédito no era el punto, coronel. Sacarte era. La misión fue un fracaso. Hecho Vortex estaba comprometida. Quedarme en silencio era la mejor manera de asegurar que el incidente permaneciera contenido, de asegurar que nuestras capacidades reales permanecieran ocultas. Y tenía mis propios fantasmas que perseguir. Solo quería salir, olvidar. Su voz estaba teñida con un cansancio que años de grasa y aceite no podían ocultar. Ward asintió lentamente, una comprensión profunda amaneciendo en sus ojos, teñida con un respeto profundo. Y ahora esos fantasmas están viniendo por todos nosotros. El hecho de que alguien sepa sobre nuestros tatuajes, que estén cazando a cada uno de nosotros, significa que tienen un nivel de acceso al estado profundo, un dominio de nuestra historia. Eso me aterroriza. Esto no es aleatorio. Esto es dirigido. El tatuaje no era solo una señal para nosotros, Ro. Era una señal para ellos. Y ahora es un objetivo. Tú eres un objetivo. Las implicaciones se asentaron sobre Lena con una claridad escalofriante.
Su vida tranquila, su anonimato cuidadosamente construido era una ilusión destrozada. La paranoia constante de bajo nivel que había reprimido durante años, la sensación de que el pasado nunca podía ser verdaderamente enterrado era ahora una realidad cruda. La burla en el taller de motores, la foto ampliada, no eran solo actos aleatorios de crueldad mezquina. Eran indicadores, ondas de una corriente mucho más grande y peligrosa. Alguien la había estado observando. Alguien había sabido sobre el tatuaje, sobre su significado, incluso si los soldados a su alrededor no lo habían hecho. ¿Quién? Preguntó Lena, la sola palabra aguda cortando el aire pesado. ¿Quién querría borrar a Ako Vordax del mapa oficialmente y no oficialmente? Ward caminó de vuelta al monitor, trayendo un complejo entramado de diagramas de flujo y estructuras organizacionales sombrías. Eso es lo que estamos tratando de averiguar. Es una red, Rock. Altamente sofisticada. No dejan rastro, no firmas. Encontramos patrones sutiles en las desapariciones. Una metodología que apunta a un entrenamiento y recursos de nivel increíblemente alto. Esto no es un agente rebelde. Esto es una operación profesional coordinada. Hizo un gesto a una serie de cajas conectadas en la pantalla etiquetadas con nombres vagos casi genéricos. Intereses corporativos, facciones de inteligencia rebeldes, quizás incluso elementos dentro de nuestro propio gobierno torciendo el cuchillo. La unidad estaba diseñada para manejar amenazas que eran demasiado sensibles, demasiado políticamente volátiles para fuerzas convencionales. Pisamos muchos callos. Lena hizo enemigos poderosos que no olvidarían. Hizo una pausa, girándose para enfrentarla completamente, su expresión sombría. El hecho de que supieran sobre ti, sobre tu marca particular, significa que su inteligencia corre profundo, muy profundo. Han sido pacientes, esperando, y ahora se están moviendo. Están consolidando su poder eliminando a cualquiera que pudiera exponerlos, cualquiera que sepa sus secretos, cualquiera que pueda interponerse en su camino, cualquiera de Ako Vordax. El peso de sus palabras se asentó en la habitación, pesado e innegable. Lena sintió los familiares agitamientos de adrenalina. La parte fría y analítica de su cerebro encajando en marcha. Los años de suprimir su verdadero yo, de embotar sus sentidos estaban comenzando a pelarse. La mecánica estaba desvaneciéndose, la operativa reemergiendo. Los burlones, el soldado Calhoun y sus semejantes, eran simplemente peones en un juego mucho más grande y oscuro. La habían expuesto no solo al ridículo, sino a una casa silenciosa y mortal. El tatuaje, una vez su vergüenza oculta, su vínculo indeleble a un pasado que deseaba olvidar, era ahora un faro flagrante. Era una convocatoria a una guerra que pensó que había escapado, y un objetivo en su espalda que ya no podía ignorar. Miró a Ward, sus ojos ahora reflejando el enfoque penetrante del águila, el secreto compartido de sus tatuajes, el vínculo no dicho de haber enfrentado la muerte juntos y ahora la realidad escalofriante de ser casados. Forjó una conexión instantánea, pasando por alto años de separación, la revelación de salvar su vida. Un secreto que había guardado ferozmente ahora se sentía como una pieza faltante de un rompecabezas mucho más grande. Una promesa olvidada finalmente traída a la luz. Los fantasmas de Hecho Vortex no eran meros recuerdos. Eran peligros presentes y su presencia inquietante demandaba acción. La cafetería en la base Daston era un microcosmos de la vida en la base, un espacio amplio y resonante donde el rango y archivo se mezclaban, aunque separados por líneas no dichas de autoridad y experiencia. El aire zumbaba con el traqueteo de bandejas, el murmullo de cientos de conversaciones, el tut rítmico de botas en linóleo. Luces fluorescentes, implacables y crudas, proyectaban un brillo pálido sobre las mesas, cada una isla temporal en un mar de actividad. Para Lena Rock era un mal necesario, un lugar para recargar antes de regresar al consuelo familiar de su llave y la danza intrincada de la maquinaria. Eligió una mesa apartada en una esquina, como siempre hacía, un hábito nacido de años cultivando invisibilidad. Una comida simple y utilitaria, un pastel de carne soso, puré de papas y judías verdes sin inspiración, yacía ante ella, en gran parte intacta. Su mente, más que su estómago, estaba llena.
La revelación en la sala de reuniones segura del coronel Ward había sido un shock sísmico. Hecho Vortex se estaba reactivando. Su pasado, la vida que había enterrado tan painstakingmente bajo capas de grasa y anonimato, ahora era violentamente resucitada. La comprensión de que alguien estaba cazándolos, a sus hermanos y hermanas en armas, los últimos remanentes de una unidad fantasma, se asentaba profundo en sus huesos, una certeza fría e inquebrantable. El tatuaje de ojos de águila desvaído en su antebrazo, una vez fuente de humillación en el taller de motores, ahora se sentía como una marca, un faro en la oscuridad, tanto una convocatoria como un objetivo. Era esta última realización la que agudizaba sus sentidos, sacándola de los días de memoria hacia el presente crudo. Comía lentamente, deliberadamente, cada bocado un acto mecánico. Sus ojos, sin embargo, no estaban en su plato. Se movían sutilmente, incesantemente, escaneando la habitación. Esto no era una mirada casual. Era un barrido entrenado, un ritmo practicado de observación perfeccionado en entornos hostiles donde cada rostro, cada gesto, cada sombra fuera de lugar podía significar vida o muerte. El zumbido de la conversación, el raspado de sillas, el clank distante de la cocina, todo se desvanecía en un trum de fondo sordo, permitiéndole enfocarse en la periferia, en las anomalías. Años de entrenamiento en contravigilancia habían arraigado en ella la habilidad para detectar las pistas sutiles, los indicios, las notas discordantes en una escena por lo demás armónica. La mayoría de las personas en la cafetería eran identificables. Uniformes, parches, insignias de unidad, la forma en que interactuaban. Todo hablaba volúmenes. Los soldados comían con la eficiencia apresurada de aquellos en un horario. Sus conversaciones a menudo girando alrededor de listas de deberes, planes de fin de semana o quejas sobre la comida. Los contratistas civiles, a menudo distinguibles por su atuendo menos rígido y un comportamiento ligeramente más relajado, se movían con una cadencia diferente. Lena conocía estos patrones, los había estudiado, los había integrado en su cobertura. Luego lo vio. Estaba sentado en una mesa cerca de una de las grandes ventanas de vidrio, ostensiblemente disfrutando su comida. Estaba vestido con ropa civil, una camisa polo limpia sin arrugas, pantalones oscuros y mocasines pulidos. Su atuendo era demasiado limpio, demasiado pulcro para la base Daston. La mayoría de los civiles en la base eran contratistas en ropa de trabajo o vestidos casualmente. La ropa de este hombre parecía cara, casi demasiado perfecta para una cafetería militar. Pero no era solo su ropa. Era su postura, demasiado recta, demasiado estratégica. Sus ojos estaban en movimiento constante, casi imperceptible, no revoloteando como alguien observando casualmente su entorno, sino realizando un barrido metódico y practicado de la habitación, y siempre, siempre, regresaban a ella. Una mirada fugaz rápidamente descartada, luego otra, una fracción de segundo más larga. No estaba mirando abiertamente, estaba observando. Usaba los reflejos en la ventana para verificar sus puntos ciegos, ajustaba sutilmente su cuerpo para mantenerla en su visión periférica, incluso cuando parecía mirar a otra parte. Sus manos, descansando en la mesa, estaban quietas también. La mayoría de la gente se inquieta, golpea un dedo, sostiene su tenedor de cierta manera. Su quietud hablaba de una disciplina profunda arraigada, una preparación para moverse o reaccionar en un instante. Las campanas de alarma internas de Lena, dormidas hace mucho, comenzaron a sonar suavemente. Esto era lo que el Coronel Ward le había advertido. Los vigilantes, los cazadores, no se escondían en las sombras de alguna ciudad distante. Estaban aquí en la base, moviéndose con una audacia escalofriante. No reaccionó abiertamente. Su rostro permaneció impasible, sus movimientos calmados mientras levantaba lentamente su tenedor, tomando otro bocado del pastel de carne poco apetitoso, pero internamente su mente era un torbellino de cálculos. Recorrió una lista mental, una secuencia rápida de preguntas, puntos de entrada, salidas, amenazas potenciales, ángulos de observación. Registró el diseño de la cafetería. La colocación de las cámaras de seguridad a menudo más para mostrar que para sustancia en una cafetería de base. La densidad de la multitud. Era bueno, muy bueno.
No era abiertamente amenazante, solo presente. Una presión sutil constante. Decidió en una prueba. Se movió en su asiento, fingiendo alcanzar una servilleta, exponiendo sutilmente más de su antebrazo izquierdo, donde residía el tatuaje de ojos de águila, a su línea de visión. Era un movimiento arriesgado, una provocación deliberada. Si realmente la estaba rastreando, si el tatuaje era de verdad la clave, entonces esta revelación sutil elicitaría una reacción, por mínima que fuera. No movió un músculo, no cambió su mirada, pero mientras Lena miraba hacia arriba a través de sus pestañas, lo captó. Un tensado diminuto, casi imperceptible alrededor de sus ojos, un destello de algo que podría haber sido reconocimiento o confirmación. Estaba allí, luego desaparecido. Era disciplinado, un profesional. Su ritmo cardíaco, usualmente un ritmo constante y controlado, se aceleró una fracción de latido. Esto no era personal de base ordinario. Esto era un operativo entrenado, y estaba aquí por ella, o más precisamente, por el fantasma de hecho Vortex que residía dentro de ella. Continuó su comida, manteniendo sus movimientos naturales, fingiendo desinterés. Pero cada fibra de su ser ahora era hiperconsciente de su presencia, un alambre tenso zumbando en la tensión silenciosa. Terminó su comida, empujó su bandeja lejos y se levantó, moviéndose hacia el retorno de bandejas. Mientras caminaba, tomó una ruta ligeramente más larga de lo necesario, caminando deliberadamente a través de una sección más abarrotada de la cafetería, luego virando hacia un corredor menos poblado que llevaba a la salida. Usó los diversos obstáculos, un grupo de soldados riendo fuerte, una pila de sillas vacías, un suboficial moviéndose particularmente lento para romper su línea de visión, para crear micro huecos en su observación. Alcanzó la salida, empujó la puerta y salió al sol brillante de la tarde. El calor era un contraste marcado con la cafetería fresca e iluminada artificialmente. Tomó una respiración profunda y luego, sin romper el paso, pivotó bruscamente, moviéndose hacia las sombras de un edificio cercano, presionándose contra la pared. Desde este punto de vista, oculta pero con una vista clara de la entrada de la cafetería, esperó. Tomó menos de 30 segundos. El hombre en la camisa polo limpia emergió de la cafetería, sus ojos ya barriendo el área inmediata, buscándola. Sus movimientos eran rápidos, eficientes, confirmando su intención de seguir. Escaneó izquierda, luego derecha. Un barrido rápido, casi depredador. Cuando no la vio inmediatamente, un destello apenas perceptible de preocupación, quizás incluso frustración, cruzó su rostro por lo demás compuesto, sus hombros se tensaron. Dudó por un breve momento, luego comenzó a moverse, adoptando un paso rápido y decidido en la dirección que asumió que ella habría tomado. Lena permaneció oculta, viéndolo desaparecer alrededor de la esquina del edificio, alejándose de su posición. Confirmación. Definitivamente estaba siguiendo. Definitivamente estaba observando, y definitivamente estaba entrenado. La burla casual del soldado Calhoun ahora se sentía como una disputa distante e infantil, comparada con la amenaza profesional silenciosa que acababa de encontrar. Esperó unos segundos más, asegurándose de que estuviera bien fuera de vista, luego se deslizó fuera de las sombras, moviéndose con un sigilo casi preternatural de vuelta hacia el edificio administrativo principal. Su objetivo, el coronel Ward. Lo encontró en su oficina privada, la sala de reuniones segura donde su conversación había tenido lugar antes. Levantó la vista mientras entraba, su expresión sombría, como si la hubiera estado esperando. Esperando esto, Rock, reconoció, su voz un trum bajo. ¿Qué tienes? Lena no perdió tiempo en cortesías. Cafetería, hombre vestido civil, mediados de los 30, bien construido, demasiado limpio, demasiado preciso. Entrenamiento en contravigilancia extenso. Me estaba observando. Relató los detalles. El asiento estratégico, los movimientos sutiles de ojos, el tensado imperceptible alrededor de sus ojos cuando expuso el tatuaje, su maniobra de prueba, su persecución rápida. Cada detalle entregado con la precisión de un informe de campo. Ward escuchó, su rostro endureciéndose con cada palabra. Caminó hacia un terminal seguro en su escritorio, sus dedos volando sobre el teclado.
Descripción: ¿alguna marca distintiva, tatuajes, cicatrices? Ninguna visible, respondió Lena instantáneamente. Altamente disciplinado. Lenguaje corporal controlado. No buscaba engalle. Solo rastrear. Ward asintió lentamente, sus ojos fijos en la pantalla mientras perfiles y datos de reconocimiento facial pasaban. Hemos estado viendo un aumento en tráfico civil inusual en y alrededor de varias bases, altamente compartimentado. Son buenos en mezclarse, hizo una pausa, un nuevo conjunto de datos apareciendo en su pantalla, su mandíbula se tensó. ¿Hijo de un qué es, coronel? Preguntó Lena, su voz tensa con anticipación. Tu vigilante, dijo Ward, girando la pantalla ligeramente para que ella pudiera verla. Era una coincidencia de reconocimiento facial extraída de una red de feeds de vigilancia que la base Daston había establecido silenciosamente en meses recientes. Una medida preventiva que Ward había insistido, una corazonada de que algo estaba mal. El perfil era escaso, casi en blanco, pero el rostro era innegablemente el hombre de la cafetería. Su nombre, o más bien su alias, es Cyrus. Ha sido ligado a una serie de brechas de seguridad de bajo nivel en otras instalaciones. Nada mayor en la superficie, solo sondeo, recolección de información. Luego Ward trajo otro conjunto de documentos. Esto lo confirma, Rock. Nuestras coberturas han sido comprometidas completamente. No solo tu tatuaje, no solo mi nombre. Perfiles detallados, historiales operativos, incluso evaluaciones psicológicas. Todo sobre hecho Vortex está circulando. Empujó un archivo digital a través de la pantalla hacia ella. Echa un vistazo. Lena se inclinó más cerca, sus ojos escaneando el documento. Era un dossier digital, meticulosamente compilado. Su propio perfil era escalofriantemente preciso. Lena Rock, nacida Eleanor Vance, primera de su clase en respuesta táctica, experta en demoliciones y combate cuerpo a cuerpo, perfil psicológico, altamente adaptable, baja reactividad emocional bajo presión, capaz de discreción extrema. Incluso la mención de su naturaleza silenciosa, casi solitaria, su preferencia por el trabajo mecánico como forma de desconexión mental, todo estaba allí. Cada detalle enterrado, cada habilidad olvidada. Y luego una sección detallando su extracción no autorizada del coronel Salas Ward durante la Operación Quimera, marcada con una bandera de alta prioridad. Sabían. Sabían todo. Este nivel de detalle, murmuró Lena, su voz plana, desprovista de sorpresa, pero llena de un sentido creciente de resolución sombría. Esto no es solo una filtración. Esto es un trabajo interno. Alguien tenía acceso directo a nuestros archivos clasificados. Alguien que conoce la historia completa de Echo Vortex. Bingo, confirmó Ward, su voz grave. Alguien alto arriba, o alguien que logró penetrar los niveles más profundos de nuestra infraestructura de inteligencia. Es una campaña de guerra de información a gran escala precediendo lo que solo puedo asumir será una cinética. Están validando objetivos. Acabas de conocer el tuyo. La realización se asentó sobre ellos como un sudario. La burla casual en la cafetería, el símbolo de aspirante a recon. La exposición inadvertida del soldado. Todo se cualecía en un patrón escalofriante. No era solo un acto aleatorio de acoso. Era un síntoma de una amenaza mucho más grande e insidiosa. Los vigilantes no solo estaban observando. Estaban confirmando. Y la confirmación significaba acción. La vida tranquila que había construido, la ilusión cuidadosamente construida de Lena Rock, la mecánica, estaba irrevocablemente destrozada. La unidad fantasma estaba agitándose, no por elección, sino porque la caza había comenzado, y ella, con su tatuaje desvaído y sus instintos despertados, estaba justo en el corazón de ello. El juego había comenzado, le gustara o no. La sala de reuniones segura, ya un depósito de secretos clasificados, parecía zumbar con una energía intensificada, una tensión palpable nacida de las revelaciones que acababan de desplegarse. El coronel Salas Ward, su rostro un tableau sombrío de resolución, se movía con una urgencia controlada, sus dedos bailando sobre el teclado del terminal seguro. El aire, fresco y reciclado,
Ahora se sentía delgado, cargado con el peso de la acción inminente. El leve olor metálico que siempre persistía en la habitación parecía agudizarse, casi como el tanque de ozono antes de una tormenta. Lena Rock estaba de pie frente a él, su postura erecta, su mirada fija en la pantalla donde el dossier escalofriante de su pasado y el pasado de Echo Vortex acababa de ser mostrado. La burla casual en el taller de motores, la complicidad inadvertida del soldado Calhoun, la amenaza silenciosa del vigilante en la cafetería, todo ahora se coalescía en una imagen aterrorizantemente clara. No era aleatorio. Era dirigido, y era profundamente personal. Los años de cobertura meticulosa, la oscuridad deliberada se habían desmoronado ante un enemigo que sabía mucho más de lo que debería. Ward trajo un nuevo conjunto de documentos, sus clasificaciones incluso más altas, emblasonados con sellos carmesí que gritaban ojo solo y iniciativa negra secreta. Estos no eran meros perfiles. Eran directivas operativas, evaluaciones de inteligencia y matrices de amenazas. Empujó la tableta segura a través de la mesa hacia Lena, su pantalla brillando con la realidad cruda de su situación. Rock, comenzó Ward, su voz baja y grave. Lo que viste en tu perfil, eso era solo el aperitivo. Esto es el plato principal. Lena tomó la tableta, sus dedos, usualmente manchados con grasa, ahora casi antinaturalmente limpios, moviéndose con facilidad practicada para desplazarse a través de los documentos. Cada página desvelaba una nueva capa de la conspiración, un abismo profundizante de traición y peligro. El primer documento detallaba el patrón escalante de desapariciones de antiguos operativos de Echo Vortex, confirmando el mapa holográfico anterior de Ward. No eran solo unos incidentes aislados. Era una purga sistemática. Nombres que reconocía, rostros con los que había luchado codo a codo, ahora listados como estatus, meros presumidos comprometidos, neutralizados. Un nudo frío se tensó en su estómago. Estos no eran solo puntos de datos. Eran camaradas, miembros de una hermandad única forjada en el crisol de misiones imposibles. El siguiente documento era un informe de inteligencia detallando el origen probable de la amenaza. Apuntaba a un consorcio sombrío de facciones de inteligencia rebeldes, corporaciones transnacionales poderosas con sus propios ejércitos privados y exfuncionarios gubernamentales desilusionados, una entidad de cabeza de hidra que buscaba remodelar estructuras de poder globales sin obstáculos por supervisión convencional o moralidad. Echo Vortex, con su conocimiento profundo de sus actividades clandestinas y su habilidad inherente para operar fuera de cadenas de mando tradicionales, era percibida como una amenaza directa y existencial. Eran los cabos sueltos, las verdades inconvenientes, los fantasmas que necesitaban ser puestos a descansar permanentemente. Esta vigilancia, explicó Ward, su voz plana, desprovista de emoción, pero imbuida con una certeza acerada. Es parte de un ataque preventivo coordinado. No solo están observando, están catalogando, identificando debilidades, preparándose para engagement cinético. Hizo una pausa, sus ojos encontrando los de ella, una pregunta silenciosa y pesada pasando entre ellos. Nos quieren eliminados, a todos nosotros, y están dispuestos a quemar cualquier cosa y a cualquiera para lograrlo. Lena continuó desplazándose, su mirada penetrante, absorbiendo cada línea, cada detalle. Los documentos incluían comunicaciones interceptadas, vagas pero escalofriantes, insinuando protocolos de neutralización de activos y terminación de proyectos legado. Había evaluaciones estratégicas pinpointing vulnerabilidades de miembros de Echo Vortex basadas en sus vidas civiles adoptadas, rutinas predecibles, contactos familiares, incluso sus cafeterías preferidas. Su propia vida tranquila, su rutina segura de mecánica estaba expuesta, diseccionada, analizada para puntos de ataque. El vigilante en la cafetería había estado haciendo más que observar. Estaba validando inteligencia, confirmando los puntos de datos en este mismo archivo. Luego lo vio, una orden específica fechada solo ayer, emanando de una fuente desconocida e irrastreable, pero portando la autorización de seguridad más alta posible. Era breve, concisa e inequívocamente orden. Reactivación operativa de activos de Echo Vortex a ser consolidada. Protocolos de acción inmediata engagados. La respiración de Lena se entrecortó, un temblor débil, casi imperceptible pasando a través de ella.
Esto era el momento de la verdad. Durante años, había vivido con el miedo constante Naveen de que este día podría venir, que la paz frágil que había construido para sí misma se destrozaría. Había enterrado su yo operativo tan profundo, se había convencido de que Eleanor Vance, la operativa, estaba muerta, reemplazada enteramente por Lena Rock, la mecánica. Pero el pasado, parecía, no estaba contento de permanecer enterrado. Demandaba ser exhumado. Levantó la vista de la tableta, sus ojos una vez nublados con la resignación silenciosa de la mecánica, ahora agudos, claros e intensamente enfocados, reflejando la mirada depredadora del tatuaje de águila en su brazo. No había vacilación en ellos, no miedo, no arrepentimiento, solo una comprensión profunda y resonante. Órdenes han sido emitidas, confirmó Ward, su voz apenas por encima de un susurro, pero resonando con inmensa gravedad. Hecho Vortex está siendo reactivada silenciosamente. Una unidad fantasma traída de vuelta de la tumba. Para esto, barrió una mano sobre el mapa holográfico donde los puntos rojos de operativos desaparecidos parpadeaban ominosamente, para cazarlos, para detenerlos, para salvar lo que queda de nosotros, y quizás para salvar al mundo de lo que representan. La mente de Lena, que había estado en un estado constante de procesamiento dual, las tareas mundanas de la mecánica versus los instintos suprimidos de la operativa, repentinamente cambió, alineándose en un enfoque singular, afilado como láser. El conflicto interno que había sido un compañero silencioso durante años vanished. Era una claridad nacida de necesidad absoluta, de propósito profundo. La vida tranquila, el anonimato, la ilusión de seguridad. Estaban idos. Siempre habían sido tenues, un respiro prestado. Recordó la risa burlona en el taller de motores, el desprecio dirigido a su tatuaje desvaído. Lo habían visto como una marca de vergüenza, un símbolo mal ejecutado de un sueño olvidado. Habían visto a Lena Rock, la mecánica silenciosa e insignificante. Pero habían estado equivocados, terriblemente, espectacularmente equivocados. Los ojos de Águila no eran vergüenza. Nunca fueron vergüenza. Siempre fueron una convocatoria, una llamada silenciosa e inquebrantable al deber, una brújula guiándola de vuelta al núcleo de quien verdaderamente era. Eran un recordatorio indeleble de su juramento, de las habilidades que poseía, de las batallas que había luchado y las que aún tenía que luchar. Eran la marca de una guerrera, esperando la señal para reenganchar. Sin un momento de vacilación, sin una sola palabra de protesta o una mirada atrás a la vida que estaba dejando atrás, Lena devolvió la tableta a Ward. Su aceptación era absoluta, inquebrantable. Estaba grabada no solo en su expresión, sino en el cambio sutil de su postura, el tensado de sus hombros, el acero nuevo en su mirada. La decisión no fue tomada. Simplemente siempre había estado allí, esperando el disparador. El universo, a su manera brutal, le había devuelto su propósito. ¿Cuál es el plan inmediato, coronel? Preguntó, su voz ahora crispada, clara y desprovista de la neutralidad cuidadosa que había cultivado durante años. El comportamiento silencioso de la mecánica se había ido, reemplazado por el tono agudo y decisivo de una operativa experimentada. La transformación era completa, cruda e innegablemente innegable. Ward la miró, un destello de alivio profundo y satisfacción sombría en sus ojos. Había sabido que aceptaría. Lo había sabido en el momento en que vio ese tatuaje desvaído en su brazo, el momento en que había revelado el suyo. El vínculo de Ako Vordax no era meramente profesional. Era fraternal, una conexión profunda no dicha forjada en fuego y sombra. Bien, dijo, la sola palabra transmitiendo un volumen de confianza no dicha y comprensión compartida. Primero, nos oscurecemos completamente. Ya estás comprometida en la base. No podemos permitir más exposición directa. Hizo un gesto hacia una puerta discretamente camuflada en la esquina de la sala de reuniones. Una puerta que se fundía perfectamente con los paneles de la pared, casi invisible para el ojo no entrenado. Por aquí, lleva a un punto de acceso seguro profundo bajo la base. A prueba de vigilancia, fuera de red. Ha sido preparado para esta contingencia exacta, nuestro centro de operaciones temporal, hasta que podamos consolidar activos y formular una respuesta completa. Lena asintió,
sus ojos ya evaluando la puerta, mapeando mentalmente las vías potenciales, los protocolos de seguridad. Su mente ya corría, analizando contingencias, anticipando amenazas, calculando próximos pasos. Los años de vivir una existencia silenciosa, casi deliberadamente mundana, la habían embotado. Pero no la habían roto. Simplemente la habían mantenido afilada, un resorte enrollado esperando liberación. Mientras se movía hacia la puerta oculta, un pensamiento claro y único se solidificó en su mente. La burla, los susurros, los comentarios sarcásticos sobre su tatuaje. Eran irrelevantes. Eran los juicios equivocados de aquellos que nunca podían comprender el verdadero peso de los símbolos grabados en la piel de una guerrera. Los ojos de águila no eran una fuente de vergüenza. Eran una insignia de honor, una marca de pertenencia a un linaje de protectores silenciosos. Eran la promesa silenciosa que se había hecho a sí misma y a sus camaradas caídos de que cuando llegara el momento, respondería a la llamada. El momento había llegado. El despertar había comenzado. La puerta oculta en la sala de reuniones segura del Coronel World se deslizó abierta con un suspiro hidráulico suave como un susurro, revelando no un corredor estéril, sino un descenso hacia sombras más profundas. El aire que fluía desde dentro era más fresco, más espeso, llevando un tang metálico distinto del de la base arriba. Lena Rock dio un paso a través del umbral primero, sus movimientos deliberados, ya desprendiéndose de los últimos vestigios de su persona de mecánica con cada paso preciso. La transición no era meramente física. Era una recalibración interna, un cambio profundo en la conciencia. El clang fuerte del taller de motores, el zumbido de luces fluorescentes, las burlas mezquinas del soldado Calhoun, todo ahora se sentía como un sueño distante e irrelevante. Esta era la realidad. El pasaje era una escalera empinada y estrecha espiralando hacia abajo en una oscuridad casi total, rota solo por tiras de luz LED de baja intensidad colocadas estratégicamente incrustadas en las paredes de concreto. Cada paso resonaba con una solidez amortiguada, guiándolos más profundo debajo del lecho rocoso de la base Daston. Esto no era solo un sótano. Era una instalación subnivel meticulosamente construida, altamente fortificada, diseñada para operaciones que existían lejos del ojo público. Era a prueba de vigilancia, blindada electromagnéticamente y enteramente fuera de red. Un fantasma en la máquina de la base militar arriba. Mientras descendían, el ruido ambiental de la base se desvanecía completamente, reemplazado por un silencio profundo, casi inquietante. Aquí, los únicos sonidos eran sus propios pasos, el trum rítmico de sistemas de ventilación invisibles y el zumbido distante, casi subliminal de electrónicos altamente especializados. Era un silencio que hablaba de aislamiento absoluto, de secretos protegidos a toda costa. Durante años, Lena había buscado tal silencio, tal anonimato en su vida de mecánica. Ahora se daba cuenta de que este era el verdadero silencio que anhelaba, el silencio antes de la tormenta, el enfoque antes de la pelea. El coronel Ward la seguía de cerca, su presencia un ancla sólida y reconfortante en la oscuridad descendente. No hablaba, sabiendo que las palabras eran innecesarias. Lena ya estaba absorbiendo su entorno, sus sentidos agudizándose con cada metro que bajaban bajo tierra. Su mente, una vez preocupada con esquemas de motores, ahora mapeaba sin esfuerzo puntos de egreso, identificando puntos de estrangulamiento, evaluando amenazas potenciales y posiciones defensivas. Los años de supresión consciente, de forzar su mente analítica y táctica en patrones mundanos habían terminado. El núcleo de Eleanor Vance, la operativa, finalmente se liberaba. La escalera se abría en un túnel corto y ancho, tenuemente iluminado, llevando a otra puerta pesada a prueba de explosiones. Esta, a diferencia de la de arriba, no llevaba mecanismos de cierre visibles. Ward colocó su palma contra un escáner oculto. Un sonido suave de zumbido, una serie de clics y la puerta se abrió hacia adentro con sorprendente velocidad, revelando el corazón de la instalación segura. El cambio en la atmósfera fue inmediato y dramático. Desaparecido el olor húmedo y terroso del túnel, reemplazado por el aire crispado y estéril de un centro táctico altamente avanzado. Esto no era una sala de guerra ordinaria. Era un espacio cavernoso meticulosamente diseñado para eficiencia y operaciones de alto riesgo.
Una pantalla multimonitor masiva dominaba una pared, actualmente oscura, pero prometiendo un flujo de inteligencia en tiempo real. Estaciones de trabajo colocadas estratégicamente, cada una equipada con múltiples monitores y terminales de alta velocidad, estaban arregladas en arcos concéntricos. Consolas de comunicación, eras de comunicaciones seguras y proyectores holográficos estaban listos. El equipo era de vanguardia, tecnología de punta que pocos fuera de los escalones más altos de operaciones negras siquiera sabían que existía. Mientras Lena entraba en la sala de guerra táctica, la persona de la mecánica se desprendía completamente e irrevocablemente. No era un esfuerzo consciente. Era una transformación orgánica, casi física. El leve encorvamiento de sus hombros, una postura habitual adoptada para parecer menos imponente, se enderezó. Su mirada, que a menudo había sido baja o deliberadamente desenfocada en público, ahora se levantó de golpe, aguda y escaneando, captando cada detalle de la habitación en un solo barrido comprensivo. Sus movimientos, una vez deliberadamente amortiguados y sin prisa, se volvieron más crispados, infundidos con una energía enrollada que hablaba de preparación. La grasa y el aceite que aún se adherían débilmente a su piel, el uniforme desvaído que aún llevaba, se sentían como una piel extranjera, un disfraz para ser desechado. La operativa redespertada. Era más que solo un cambio en el comportamiento. Era un cambio en su ser mismo. El zumbido constante de ansiedad de bajo nivel que había acompañado sus años de mascarada vanished, reemplazado por un sentido profundo de propósito, de estar exactamente donde se suponía que debía estar. La niebla mental que había sutilmente embotado sus instintos, el esfuerzo deliberado para ralentizar sus reacciones y embotar sus percepciones se levantó por completo. Su mente corría con una claridad que no había experimentado en años, procesando datos, identificando patrones y anticipando escenarios con velocidad escalofriante. Se sentía por primera vez en mucho tiempo verdaderamente, absolutamente viva. Ward la observó, un asentimiento débil, casi imperceptible de aprobación. Había visto esta transformación antes en el crisol del combate, en los rostros de soldados empujados más allá de sus límites y encontrando sus verdaderos yos. Entendía la gravedad profunda de lo que Lena estaba experimentando. Esto no era solo una misión. Era un regreso a casa. Esto es, Rock. La voz de Ward cortó el zumbido de la habitación silenciosa. Un sonido crudo y autoritario. Nuestro nuevo centro de mando. Indetectable, irrastreable. Nuestro último bastión. Se movió al proyector holográfico central. Sus movimientos decididos. Ya hemos iniciado los protocolos preliminares. Los feeds de satélite están siendo redirigidos. Canales seguros establecidos. Activos de cobertura profunda siendo activados. Estamos corriendo con un equipo esquelético ahora. Solo el núcleo. Hasta que podamos verificar la lealtad y seguridad de otros miembros de ACO Vordax. Tú y yo, somos los primeros. Lena caminó a una de las estaciones de trabajo, sus dedos rozando la superficie fresca y lisa de la consola. La familiaridad de la configuración táctica, el leve olor de electrónicos y ozono trajo una ola de recuerdos inundándola. Recuerdos de apps clandestinas, de misiones de alto riesgo, del mundo único e intransigente de hecho Vortex. Bajó la vista a su antebrazo izquierdo, trazando el contorno desvaído del tatuaje de ojos de águila. Las líneas, una vez un símbolo de ridículo, ahora se sentían como un vínculo directo a su verdadero yo, una brújula que siempre la había apuntado de vuelta a este camino, este propósito. ¿Cuál es nuestro plan de primer contacto? Preguntó Lena, su voz estable, precisa, el timbre de una comandante, no de una mecánica. Sus palabras eran económicas, cada sílaba imbuida con intención. Ward activó la pantalla principal. La pantalla masiva cobró vida, mostrando un mapa topográfico tridimensional complejo de una región montañosa densamente boscosa en Europa Oriental. Marcadores rojos indicando posiciones hostiles conocidas pulsaban ominosamente. Marcadores azules, menos en número, representaban activos amigables o neutrales potenciales. Nuestra inteligencia confirma que el consorcio responsable de atacar a miembros de ACO Vordax ha establecido una base de operaciones avanzada aquí,
explicó Ward, su voz desprovista de emoción, puramente analítica. Es un sitio negro profundo dentro de un territorio disputado. Lo están usando como hub de datos, consolidando la información que han reunido sobre nosotros y coordinando las eliminaciones. Acercó el zoom a una estructura específica, un búnker camuflado incrustado profundo en la montaña. Nuestro vigilante de la cafetería, Silus, está confirmado como un operativo de alto rango dentro de su brazo de inteligencia. Creemos que está en esta ubicación, supervisando la adquisición de datos y validación de objetivos. Los ojos de Lena se entrecerraron, su mirada fija en el búnker. Silus, el hombre que la había estado observando, que había confirmado que su cobertura estaba rota. El objetivo repentinamente tenía un rostro, un elemento humano que hacía la amenaza abstracta brutalmente concreta. El objetivo, continuó Ward, es reconocimiento y extracción de datos. Necesitamos confirmar su capacidad operativa completa, identificar personal clave y, lo más importante, copiar cada pedazo de inteligencia que tienen sobre Ako Vordax. Necesitamos saber quiénes son, con quién trabajan y exactamente cuán profundo va esto. Y si es posible, aprender a Silus. Es un disco duro andante de sus operaciones. Infiltración, no asalto. Dedujo Lena, su mente ya trabajando a través de escenarios. Huella mínima, golpe quirúrgico. Necesitamos los datos más que quemar el sitio. Precisamente, confirmó Ward. Un toque de satisfacción sombría en su tono. Esto no es sobre venganza. No todavía. Esto es sobre inteligencia, sobre proteger los activos restantes y sobre entender el alcance de la amenaza. La miró, sus ojos serios. Eres la mejor en esto, Rock. Infiltración, exfiltración, recuperación de datos. Eras legendaria en Hecho Vortex por tu habilidad para fantasmear a través de líneas enemigas. Lena sintió una oleada de confianza fría, una emoción familiar que había estado enterrada demasiado tiempo. El elogio se sentía alienígena después de años de ser pasada por alto, pero también se sentía profundamente correcto. Esto era para lo que estaba construida. Esto era su verdadero norte. Ward activó una pantalla más pequeña mostrando imágenes satelitales y superposiciones tácticas. Tenemos una ventana de oportunidad en 72 horas. Una anomalía meteorológica creará un frente de tormenta localizado breve proporcionando cobertura atmosférica. Desplegaremos por salto halo, infiltración solo. Serás lanzada en paracaídas a 10 clics de distancia bajo cobertura de oscuridad. Mientras Ward continuaba su informe, detallando puntos de inserción, protocolos de comunicación, planes de extracción y escenarios de contingencia, Lena escuchaba con una intensidad que rayaba en lo absoluto. Su mente era un instrumento finamente afinado, absorbiendo cada detalle, diseccionando cada variable, ya construyendo un blueprint mental de la misión. La jerga técnica, los términos tácticos, los cálculos de alto riesgo, fluían a través de ella con un entendimiento innato tan natural como respirar. Podía sentir la adrenalina construyéndose, un borde frío y agudo de anticipación, el cansancio que se había asentado en sus huesos por años de fingir ser alguien más se había ido, reemplazado por una energía eléctrica vibrante. Los dolores y molestias del trabajo mecánico repetitivo parecían vanishing. Su cuerpo respondiendo a las demandas renovadas de su verdadero llamado. Cada músculo se sentía preparado, cada terminación nerviosa alerta. Bajó la vista a su brazo de nuevo, su pulgar trazando ausentemente el contorno del tatuaje de ojos de águila. Siempre había sido parte de ella, un testigo silencioso de su verdadera identidad, un recordatorio constante de la vida que una vez había llevado, el mundo al que pertenecía. Durante años, lo había visto como una carga, una marca que la ataba a un pasado que desesperadamente quería escapar. Había sido burlado, ridiculizado, un símbolo de la percibida inadecuación de su cobertura civil. Pero ahora en este santuario subterráneo seguro rodeado por la promesa de verdadero propósito, se sentía diferente. Ya no era una carga. Era una insignia. Era una brújula. Siempre la había apuntado de vuelta a esta habitación, a esta misión, al soldado que verdaderamente era. La mecánica estaba muerta.
Eleanor Vance, la operativa de Echo Vortex, estaba despierta y estaba lista para cazar a los fantasmas que osaban cazar a los suyos. El juego había verdaderamente comenzado. Y así la mecánica silenciosa, una vez burlada y descartada, se desprende de su disfraz. Lena Rock, el rostro discreto del deber cotidiano, ya no existe. En su lugar, Eleanor Vance, la operativa experimentada, se levanta redespertada, lista para confrontar las sombras que osan perturbar el sueño de una unidad fantasma. El tatuaje desvaído, una vez una marca de ridículo, se ha transformado en un faro, una brújula apuntándola de vuelta a una vida que pensó que había dejado atrás. Una vida de propósito, de peligro y de profundo sacrificio silencioso. Esta historia, nacida de un simple acto de burla, ha desvelado capas de historia enterrada, unidades secretas y la realidad escalofriante de un mundo donde enemigos ocultos se mueven con precisión silenciosa. Hemos presenciado la transformación, la revelación y el peso profundo de un pasado que se niega a permanecer enterrado. Los ecos de Echo Vortex no son solo susurros de la historia. Son un peligro presente, una convocatoria a la batalla y un testimonio del espíritu inquebrantable de aquellos que sirven en los rincones más profundos y no vistos del conflicto. ¿Qué significa verdaderamente llevar tal carga? Vivir una vida de anonimato manufacturado, sabiendo que en cualquier momento la pieza frágil que has construido podría destrozarse, revelando al guerrero debajo. El viaje de Lena nos recuerda que la verdadera fuerza a menudo yace oculta, disfrazada por humildad, esperando el momento en que su poder único es desesperadamente necesario. Es un testimonio del vínculo inquebrantable forjado en el crisol del servicio élite, un vínculo que trasciende el desmantelamiento oficial, el miedo o incluso la amenaza de erradicación total. Cuando el mundo está en peligro, a menudo son estos mismos fantasmas, estos guardianes silenciosos quienes son llamados a levantarse una vez más. Sus tatuajes no son solo tinta en la piel. Son una promesa, un pacto, un recordatorio permanente de quienes son, que han hecho y que aún están dispuestos a hacer. La reactivación de Echo Vortex no es solo un punto de trama en nuestra historia. Es una reflexión profunda sobre la naturaleza perdurable del deber, el costo de la secrecía y la búsqueda implacable de justicia en un mundo riddled con amenazas no vistas. El viaje de Lena de la burla a la misión es un recordatorio poderoso de que los héroes no siempre se encuentran en pedestales. A veces se encuentran bajo un umbe, salvando vidas silenciosamente, esperando la llamada para salvar al mundo. El desprecio que enfrentó, la risa que la siguió, sirvió solo para subrayar la ignorancia profunda de aquellos que no podían ver más allá de la superficie, que no podían comprender el peso inmenso del pasado que llevaba, o las capacidades letales que poseía. Su derisión era un testimonio de su cobertura perfecta, una ironía cruel que ahora sirve como el catalizador mismo para su regreso. Creemos en contar historias que resuenan, que revelan las profundidades ocultas del coraje y la resiliencia humana. Historias que te hacen pensar, que te hacen cuestionar y que ultimately inspiran. El cuento de Lena es una encarnación perfecta de ese espíritu. Un viaje de lo mundano a lo extraordinario, de lo pasado por alto a lo indispensable. Es una historia sobre encontrar tu verdadero yo, incluso cuando ese yo demanda un sacrificio inmenso. ¿Cuáles fueron tus pensamientos sobre el despertar de Lena? ¿Qué te sorprendió más sobre la revelación de Echo Vortex? ¿Y qué crees que les espera a ella y al coronel Ward mientras se embarcan en esta nueva misión peligrosa? Comparte tus ideas y teorías en los comentarios abajo. True Engagement alimenta nuestra pasión por estas narrativas y amamos oír tus perspectivas. Si disfrutaste este profundo buceo en el mundo de operativos ocultos y unidades secretas, por favor dale like a este video. Tu apoyo nos ayuda a traer más narrativas increíbles a la vida. Y para más contenido emocionante, asegúrate de chequear nuestros otros videos apareciendo en tu pantalla ahora mismo. Hasta la próxima, maneja seguro y recuerda, algunas historias se cuentan mejor en las sombras.